Hola, bienvenidos a esta tutoría. Nuestro tema de hoy, parálisis facial de ver. ¿Qué significa parálisis? Se considera que es la pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de una o más partes del cuerpo. También se define como la detención o parada de la actividad facial, que hace referencia a la región del cuerpo que está comprometida por la parálisis, es decir, el rostro. ¿Por qué de ver? Viene su nombre al Dr. Bell, quien en 1821 descubrió la afección consistente en la incapacidad que tiene la persona para realizar las mímicas faciales en la mitad lateral de su rostro, con una señal en especial que es la desviación del ojo de la zona paralizada hacia arriba al cerrar el ojo. En la clínica de la parálisis facial existen dos tipos, una central y una periférica. La central compromete más internamente hacia una lesión cerebral, mientras que la periférica compromete más la parte distal del par craneal, directamente al nervio facial, comprometiendo de esta manera los movimientos propios del rostro y las glándulas. Es de las afecciones más comunes de parálisis facial. Por ser una lesión de los nervios periféricos, se le considera desde la clínica como una afección de tipo mononeuropatía periférica aguda, en donde mono hace referencia al compromiso de lesión de un solo nervio o un único nervio, es decir, el facial del lado derecho o izquierdo. Neuro, compromiso de un nervio de origen cerebral o de un par craneal. Patía a enfermedad o padecimiento. Periferia, cuyo compromiso es del sistema nervioso periférico, fuera del cerebro, a la periferia del sistema nervioso central, afección directa al nervio facial. Aguda, aparición de corto tiempo o súbitamente. Es así como se define la parálisis facial de Bell, como un padecimiento o enfermedad que compromete el nervio facial unilateralmente y de origen súbito. ¿Cómo diferenciamos una parálisis facial de Bell periférica de una parálisis facial central? La parálisis facial de Bell compromete toda la media cara, desde la frente hacia el labio, mentón y en algunos casos el cuello. Compromete todo el recorrido del nervio, sus ramas principales, frontal, ocular, mandibular y una occipital. Compromete la secreción de saliva, lágrimas y el sentido del gusto. La lesión del nervio facial impide el movimiento normal de diferentes músculos, como la frente, párpados y boca, así como una expresión de las emociones, es decir, hay una pérdida de la movilidad voluntaria y expresiva de medio rostro, y es el más común de las lesiones faciales. Existe también en este tipo de parálisis facial periférica un compromiso parcial o total. Total es que compromete toda la musculatura facial de la mímica. Parcial es un compromiso de algunos músculos, por lo general ojo y frente, mientras que la parálisis de origen central es causada por afección de la neurona motora superior directamente al cerebro y se acompaña con frecuencia de hemiplegia del mismo lado de la lesión, afectando el movimiento voluntario de la parte inferior de la cara, pero no a los músculos frontal y orbicular de los párpados. Además, suelen ser normales los movimientos faciales reactivos a emociones. En los exámenes tipo resonancia magnética nuclear o tomografía axial computarizada en el cerebro se encuentra la anomalía que causa la parálisis. Signos y síntomas de la parálisis facial de Bell. Depende del nivel de compromiso del nervio facial. A medida que la lesión es más periférica, se puede observar una mayor pérdida de movimiento del lado afectado de la cara. Es decir, entre más ramas del nervio facial estén inflamadas, mayor afección de grupos musculares habrá. Los pliegues y arrugas de la hemicara están ausentes o indefinidos. El párpado superior e inferior, mejillas y comisuras de la boca se ven caídas. Se presenta un incremento en la sensibilidad a los cambios de temperatura y hay una mayor secreción de saliva y lágrimas. Hay problemas visuales,
a consecuencia del trastorno de movilidad o cierre palpebral, también por falta de lubricación, tales como visión borrosa o incompleta. También existe una exposición de la córnea a causa de la dificultad para cerrar los ojos, así como pérdida del reflejo de parpadeo. La asimetría de la expresión facial ocasionada por la parálisis se evidencia más cuando el paciente intenta realizar los siguientes movimientos, como son el de formar arrugas en la frente al elevar las cejas, fruncir el entrecejo, arrugar la nariz, apretar labios y dificultad en la boca para soplar o silbar. Se observa asimetría al sonreír y hablar. En ocasión, la voz adquiere un tono nasal. Los líquidos ingeridos se pueden derramar. Los alimentos sólidos se quedan acumulados entre la encía y el maxilar y pueden morderse las paredes de las mejillas al masticar por falta de sensibilidad y tono muscular. Una alteración que se presenta en la audición es la hiperacusia, la cual se define como la hipersensibilidad a los sonidos cotidianos, percibidos como insoportables, fuertes o dolorosos. Otras características de la parálisis facial periférica de Bell son la presencia de otitis, dolor cercano a la mastoides, entre el 50% de los casos, formación excesiva de lágrimas, pérdida sensorial o sensibilidad en la piel y músculo y pérdida del sabor en la mitad de la lengua en el 33% de los casos. Algunos pacientes manifiestan dolor en la base del cráneo y cuello tipo muscular y tipo cansancio. Las causas. Es un mecanismo de tipo infeccioso o inflamatorio. La incidencia aumenta cuando se presenta hipertensión, así como altos niveles de colesterol. En general, los datos estadísticos indican que el trastorno afecta por igual tanto a hombres como a mujeres, en cualquiera de los lados de la cara. Ha sido descrita en todas las edades. El riesgo de padecer parálisis facial de Bell parece ser estacional, siendo más común en invierno. Esto puede deberse a los cambios de temperatura que afectan el sistema inmune. Se ha descrito que la causa más común de la parálisis facial periférica es una infección viral sistémica del virus herpes simple. Otra causa es el estrés y los cambios de temperatura de manera brusca. Existen otras afecciones que no son las principales, pero pueden llegar a causar parálisis. Entre ellas tenemos las infecciones por VIH-Sida, enfermedad de Lyme, infección del oído medio, sarcoidosis, que es una inflamación de los nódulos linfáticos, pulmones, hígado, oídos, piel y otros tejidos. Tener diabetes y estar embarazada puede aumentar el riesgo de padecer parálisis de Bell. ¿Qué es lo que sucede en el nervio facial cuando se impacta, ya sea por virus, estrés o cambios bruscos de temperatura? El nervio se inflama y es dicha inflamación la que impide la transmisión de los impulsos motores a los músculos correspondientes de la mímica facial. Nos vamos a la parte del tratamiento y de las terapias. El paciente tiende a confundir el lado de la afección al ver su rostro jalado a un lado. La zona jalada es el lado sano. El comprometido es el lado liso, el lado plano del rostro, el que no tiene expresión. El nervio facial inflamado no responde adecuadamente a la fisioterapia y menos con la corriente. A un nervio facial inflamado, en los estados iniciales de la parálisis facial, no se le debe colocar corriente o estimular con corriente. Puede generar sincinesias. La sincinesia es una de las secuelas más frecuentes. Consiste en realizar movimientos asociados, es decir, a un movimiento intencionado se le acompaña con uno no intencionado. Generalmente ocurre que cuando la persona sonríe fuertemente se le cierra el ojo o viceversa. Puede también ocasionarse las sincinesias por mala ejecución de los ejercicios. Lo más indicado es que una vez ocurrido la parálisis, consulte al médico o fisioterapeuta e inmediatamente iniciar un tratamiento antiinflamatorio consistente en el consumo de medicamentos tales como aciclovir, prednisona u homeopatía.
El objetivo con estos medicamentos es el de desinflamar el nervio y a la semana iniciar la parte de la terapia facial para restaurar la musculatura facial a su normalidad. Su tratamiento es 100% efectivo en buenas manos. Desde la fisioterapia se busca devolver la actividad voluntaria de los músculos faciales mediante las técnicas tales como liberación miofacial, la parte de acupuntura, electroacupuntura, facilitación neuromuscular propioceptiva, ejercicios conscientes de la mímica facial frente a un espejo, la auriculoacupuntura y la electroestimulación en las fases finales de la fisioterapia y si es necesario. Un punto clave para una adecuada electroterapia es no usar electrodos planos, en lo posible electrodos tipo lápiz para ser más selectos muscularmente. Muchas gracias por estar en esta tutoría.